En una remota aldea del desierto, bajo un sol implacable que caía sin piedad sobre la tierra seca y agrietada, la vida se aferraba con tenacidad. El aire vibraba con el calor y el silencio, roto solo por el lamento de la naturaleza y, esa tarde, por un llanto desgarrador. Un guerrero apache, de rostro endurecido por los rigores de la vida y el dolor de innumerables pérdidas, caminaba con desesperación, su figura poderosa encorvada por el peso de la pena y un pequeño fardo envuelto en un manto de cuero. Dentro, un bebé lloraba sin cesar, su voz débil, casi un suspiro moribundo. Su madre había muerto días antes, víctima de la sequía y la enfermedad, y no había alimento, ni leche, ni esperanza que pudiera salvar al pequeño. El guerrero, cuyo nombre era Kael, sentía como su orgullo, forjado en batallas y la dureza del desierto, se desmoronaba. Era impensable, pero no había otra opción. Hizo algo que jamás pensó que haría, rogó ayuda, y no a cualquiera. Sus ojos se fijaron en una mujer blanca, una noble extranjera que había sido enviada a ese mismo desierto por su propio padre como castigo, desterrada por desobedecer las estrictas normas de su sociedad. Era una prisionera de su propio linaje, aislada del mundo que conocía. Ella, cuyo nombre era Eleonora, de complexión fuerte y espíritu libre, había sido despreciada por su familia por no encajar en los rígidos estándares de belleza y por rechazar las normas impuestas por su posición social. La habían considerado rebelde, poco femenina, una vergüenza para el apellido. Pero en sus ojos, profundos y claros, brillaba algo que nadie en su opulenta corte había sabido ver. Una compasión infinita, una humanidad que trascendía las barreras culturales y los prejuicios. Kael se acercó a ella. El bebé temblaba de frío y hambre. Sin una palabra, solo con la desesperación en sus ojos, le extendió el pequeño bulto. Eleonora lo miró a él, luego al infante, y sin dudarlo un instante, sin una pizca de asco o miedo, abrazó al bebé contra su pecho. Su cuerpo, que su familia consideraba imperfecto, se convirtió en un refugio. Lo amamantó con su propia leche, como si fuera suyo, y el llanto del pequeño, antes desesperado, se fue calmando hasta convertirse en un suave suspiro de alivio. Con cada succión del bebé, no solo se calmaba el hambre del infante, sino también el alma quebrada de Kael, el guerrero, quien vio en ese acto de bondad un puente que su orgullo jamás hubiera construido. El puente entre dos mundos, la familia inesperada. Desde ese momento, algo mágico comenzó a florecer en medio de la aridez del desierto. Kael, el guerrero solitario, empezó a visitarla cada día. Al principio, sus visitas eran breves, silenciosas, solo para observar a su hijo crecer y a Eleonora cuidarlo. Pero con el tiempo, el silencio se rompió. Él comenzó a hablarle, a contarle historias de sus ancestros, de los espíritus que cuidaban la tierra, de batallas épicas y de las pérdidas que habían forjado su pueblo. Compartía la sabiduría de su cultura, la conexión profunda con la naturaleza que Eleonora, a pesar de su origen noble, nunca había experimentado. Ella, a su vez, compartía su conocimiento del mundo moderno, sus libros, las melodías de su música que, aunque extrañas, fascinaban a Kael. Poco a poco, con cada historia compartida, con cada risa y cada mirada de comprensión, sus corazones se entrelazaron. La barrera entre la noble europea desterrada y el guerrero apache se desdibujó, construyendo un hogar donde antes solo había polvo y silencio. Los meses se convirtieron en años. Eleonora ya no era vista como una extranjera, una exiliada. Era madre, no solo del hijo de Kael, sino de otros niños huérfanos de la aldea que ella adoptó y cuidó como propios. Era esposa de un hombre que la amaba y la respetaba como nadie lo había hecho. Era parte de la tribu. Curaba con hierbas aprendidas de las ancianas, cocinaba para todos, cantaba canciones en 2 idiomas, y creó un hogar vibrante, lleno de amor y vida, donde antes solo había supervivencia. La aldea floreció alrededor de su bondad y su espíritu libre, el legado que atravesó continentes. Pero el mundo no se detuvo. Décadas después, el eco de esa pequeña aldea en el desierto comenzó a llegar a los rincones más alejados del globo. Un grupo de investigadores suecos, apasionados por la arqueología y la antropología, llegó a la región. Buscaban vestigios de culturas antiguas y se encontraron con algo inesperado. Una pequeña aldea próspera y única, donde vivía una anciana de origen europeo, venerada por todos los miembros de la tribu. En sus documentos y relatos, los apaches la llamaban con reverencia la Madre de los Silenciosos, un nombre que hablaba de su capacidad de dar voz a los que no tenían y de calmar el dolor. Los investigadores quedaron fascinados por la armonía cultural que presenciaron, la mezcla de costumbres que veían en esa tribu.
Documentaron cada detalle, cada historia que los ancianos apaches, incluyendo los ya crecidos hijos de Eleonora y Kael, compartían con ellos. Regresaron a Suecia con un tesoro de conocimientos y el relato de una mujer extraordinaria. Años más tarde, Suecia documentó su historia en un libro que se publicó a nivel nacional e internacional. Lo que se descubrió en sus páginas fue asombroso. El linaje mestizo de Eleonora y los principios de inclusión y compasión que ella había inculcado en su aldea del desierto habían influenciado directamente incluso políticas de inclusión en las escuelas suecas. Su historia se convirtió en un símbolo de cómo la diversidad y la aceptación pueden enriquecer una sociedad entera. Los silenciosos, los marginados, encontraron su voz y su lugar gracias a un legado nacido en el desierto. Lo que comenzó como un simple gesto de bondad, una mujer dando leche a un niño desesperado bajo el sol inclemente, se convirtió en una cadena ininterrumpida de amor, respeto, compasión y transformación cultural. La historia de Eleonora, la noble desterrada que encontró su propósito en el desierto, y de Kael, el guerrero que halló sanación en su amor, es hoy una leyenda. Y así, lo que parecía un simple acto de misericordia fue, en realidad, el inicio de un legado que cruzaría fronteras y generaciones, demostrando que la verdadera nobleza no se mide por la sangre, sino por la capacidad de amar sin límites. El eco del desierto en el corazón de Suecia, el legado vivo, la historia de Eleonora, la madre de los silenciosos, no terminó con la publicación del libro en Suecia. De hecho, fue solo el comienzo de su verdadero legado, uno que trascendería las páginas y se manifestaría en la vida real. La profunda conexión entre una noble desterrada y un guerrero apache, y el hogar que construyeron juntos, resonó con una fuerza inusitada en un mundo que, siglos después, aún luchaba por la inclusión y la diversidad. La publicación del libro, impulsada por los informes de los investigadores suecos, desató una oleada de interés global, no solo por la fascinante historia de amor y supervivencia, sino por las inesperadas implicaciones antropológicas. El ADN de los descendientes directos de Eleonora y Kael, aún presentes en la aldea del desierto y rastreados por los científicos, corroboró la mezcla genética única, demostrando que esta unión no fue un caso aislado, sino el inicio de un linaje que prosperó. Este descubrimiento obligó a reevaluar las teorías sobre las migraciones humanas y las interacciones transcontinentales mucho antes de lo que se había establecido. La influencia en las políticas de inclusión. Pero el impacto más tangible del legado de Eleonora se sintió en el sistema educativo sueco. Los principios de compasión, adaptabilidad y respeto por la diversidad que Eleonora había infundido en la cultura de su aldea y que los investigadores documentaron con tanto detalle, captaron la atención de pedagogos y legisladores. Se dieron cuenta de cómo una mujer que había sido despreciada por su propia cultura había creado una sociedad donde cada individuo era valorado, donde los silenciosos encontraban su voz y su lugar. Como resultado, el gobierno sueco implementó nuevas políticas educativas inspiradas en estos principios. Se fomentó una pedagogía que valoraba las inteligencias múltiples más allá de los estándares académicos tradicionales, y se promovió la inclusión de niños con necesidades especiales y background diversos, inspirándose en cómo Eleonora había acogido a los huérfanos y los había integrado en una comunidad amorosa. Su historia se convirtió en un caso de estudio sobre la resiliencia humana y la capacidad de construir una sociedad más justa a partir de la adversidad. Los programas escolares incorporaron la historia de Eleonora como un ejemplo de interculturalidad y respeto. Se crearon intercambios culturales entre estudiantes suecos y las comunidades nativas americanas que compartían linaje con Kael, fomentando un diálogo y una comprensión mutua que antes eran impensables. Un símbolo global de amor y diversidad. Hoy, la historia de la madre de los silenciosos trasciende las fronteras de Suecia y el desierto. Se ha convertido en un símbolo global de cómo un acto de bondad, surgido de la necesidad y la compasión, puede generar un impacto monumental. La imagen de Eleonora amamantando al bebé apache, un acto tan íntimo y primario, resuena como un poderoso recordatorio de que la humanidad, el amor y la aceptación no conocen de razas, culturas o estatus social. La aldea del desierto, que una vez fue un refugio para exiliados y olvidados, es ahora un centro cultural y educativo, visitado por personas de todo el mundo que buscan inspiración en el legado de Eleonora y Kael. Sus descendientes, que mantienen viva la memoria de sus ancestros, comparten con orgullo la historia de la mujer que llegó de un mundo lejano y se convirtió en la madre de todos. La leyenda de Eleonora y Kael no es solo un cuento de amor, es un faro que ilumina cómo las cadenas de la vergüenza y el prejuicio pueden romperse con la simple fuerza de la compasión. Nos enseña que la verdadera herencia no es el oro o el poder, sino el amor que sembramos y el respeto que inspiramos, un legado que, como la historia de Eleonora,
Tiene poder de cambiar vidas y cruzar continentes por generaciones.